Bienvenidos al último episodio de Al fin tenemos podcast en esta temporada. Así que va a ser un capítulo muy especial. Hoy día estoy en la casa de John, que nos ha auspiciado con su hogar, y vamos a hacer un capítulo muy especial porque vamos a recordar qué es lo que hemos hecho durante toda esta temporada en nuestro podcast, que ha sido un devenir de cosas para aprender y cosas que hemos fallado, cosas que hemos hecho bien y que supongo que lo vamos a recordar durante harto tiempo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está John? Bien, todo bien. Aquí recibiéndolo en mi dulce hogar, así que me alegro que estemos juntos y reunidos nuevamente. Excelente. ¿Y tú, Milton? Muy bien, gracias al John por pasar la casa estudio. Eso. Y darnos el tiempo de reunirnos, disfrutar un poco la compañía y por sobre todas las cosas, estar en este último capítulo de esta temporada. Último capítulo que va a salir, que seguramente el que lo esté escuchando apenas salió, este va a ser el último día del 2025 a unas horas antes de la medianoche del año nuevo. Poquito. Falta poquito, unas 3 horas y media por ahí más o menos. Oye, ¿qué les ha parecido esta temporada? Partamos al tiro. Esta temporada ha sido bien, se podría decir como a la marcha blanca, ya que en el caso mío no tengo experiencia en todo lo que es podcast, en cuanto a lo que es audiovisual, así que ha sido una experiencia novedosa, me ha gustado, ha tenido sus pros y sus contras. Sus contras ha sido, por ejemplo, el tema del tiempo, coordinar con los horarios del trabajo, los quehaceres del hogar y todo. Así que pero en el transcurso me he ido acomodando, he ido mejorando la dicción, era una de mis trabas. Así que bien, todo excelente por ahora. Es que esperemos que el próximo año ya estemos de mejor manera, más preparados. Eso, súper. Oye, ¿y para ti, Milton? Un resumen cortito. Cortito, mucho aprendizaje, porque esto es nuevo para nosotros, en especial para mí, afrontarme a ciertas cosas que antes no me atrevía a hacer, por ejemplo, a hablar en público tan relajadamente, porque muchas veces eso, uno se pone nervioso de situaciones que no puede como manejar, pero esto ayudó bastante. Ahora también siempre hay mucha cuota de enseñanza, porque esto, aparte de ser un trabajo, es como te ayuda mucho más al día a día a enfrentar cosas. Exacto. Y lo otro es aprender a usar la tecnología, porque hay muchas cosas que... Sí, hay que recordar que partimos súper básico, partimos con unos micrófonos que no eran los más adecuados, que todavía estamos mejorando, estamos comprando algunos implementos, pero lo que tú decís es exactamente lo que todos sentimos, o sea, y de lo que sucedió, que partimos como sin saber mucho de lo que estábamos haciendo, un poco improvisando, y finalmente terminamos como dominando este asunto de los podcasts, casi como en la mitad, o pasadito la mitad. Pasado la mitad. Por ahí por el capítulo 12, 13, por ahí. Ahí mejoramos tanto en los openings, como las salidas, como nos organizamos, ¿cachai? En cada capítulo. Y aún así seguimos aprendiendo. Yo creo que esto no va a parar hasta hasta que tengamos algún tipo de título de locutor o de algo parecido. Pero esa no es la idea. La idea en realidad es dejar un rastro. Para mí, por lo menos, dejar un rastro aquí en el mundo. Si es que yo me tengo que ir, al menos mis hijas van a poder escucharme, aunque sea unas locuras, pero van a poder escucharme. Pero nada, pues súper bonito. Ha sido agradable tenerlos a ustedes, obligarlos a estar con nosotros. Y nada, pues, amigos entrañables, más de 17 años de estar juntos y todavía estar aquí haciendo estas locuras de pendejo. Así que nada, pues, gracias por estar aquí acompañando en esta locura. Esa fue una ventaja también, el poder conectarnos, digamos, ya que nos conocemos de hartos años ya. Así que yo creo que nos ahorramos el tiempo de conocernos, las formas de ser, las personalidades. Eso también es un trabajo que cuando hay un grupo de personas que no se conocen, también hay un trabajo de por medio en un tiempo para... El fiato.
claro. Sí. Muchos roces de las primeras, de los Claro. primeros capítulos. Oye, ¿qué les opinen del primer capítulo? Que fue un capítulo raro. Fue un Pero mira, desastre. Fue un desastre porque no teníamos tema, fue bien orgánico, con harto eco en el fondo. Además que también, por ejemplo, en mi caso, tenía mucha vibración en la voz, como que estaba muy nervioso, muy contenido, que con el tiempo después como que me fui relajando y soltando. Sí. Eso, conversando, me lo fuiste haciendo notar. Y claro, ya ahora... Sí, es práctica. Claro, es mucha práctica y ahora ya no es un tema así como que necesito practicar tanto Sí. para que salga como natural. Oye, Johnny, para ti, ¿cómo fue? Porque este fue el primer capítulo y en tu casa. Claro, acá en la casa. ¿Qué opináis del Exactamente. primer capítulo? Aparte del eco y todo. Bueno, en cuanto a... es que, mira, me gusta hablar, soy bueno para hablar, pero en este caso, en esta modalidad de podcast, igual hay un tema igual importante a considerar, que es cómo la mente se prepara para poder estar hablando continuamente de un tema sin tener que hacer lectura. Entonces, es un trabajo que vale la pena seguir experimentando y practicando. Excelente. Oye, pero si tú te acordás, el primer tema que hablamos fue sobre la discriminación en el deporte, la positiva y la negativa, ¿te acordás? Claro. En realidad no estábamos preparados para poder No. hablar de eso y lo alargamos mucho Claro. y No manejamos bien los tiempos. no manejamos tiempo, Claro. chocábamos mucho en las conversaciones. Claro, nos interrumpíamos. Eso, sí, Mm. sí. No, y lo otro que, aparte de no estar preparado, queríamos hablar de un tema que en cierto modo ninguno maneja porque ninguno ha estado en situaciones de deporte a nivel profesional como para decir esto era bullying o esto es Claro. presión para que uno pueda mejorar o empeorar más. Pero además nosotros no teníamos idea para dónde iba el podcast. No sabíamos Sí. qué tema íbamos a Mm. tocar, cómo nos íbamos a desarrollar. Hemos desarrollado una dinámica. variante anime. Sí. Estamos desarrollando también esta variante de la cultura pop, de Ujú. series de televisión, películas, todas esas cosas. Y además estamos incorporando unas cápsulas de tecnología, como el tema de los terremotos y de los Del- desastres naturales que exacto. estuvimos conversando con el John hace unos capítulos atrás. Mm. Pero han sido 28 capítulos, porque este es el capítulo número 28. 6 meses. Partimos finales de junio. Pasó volando. Exactamente. Pasó volando, exacto. Pasó volando. Pasó volando, sí. Bueno, estos mismos temas podemos seguir conversando en la próxima temporada, pero ya con un poco más de detalle, con otro enfoque. Y Mejor más preparado, profundidad. Más profundidad, más preparado, así que puede que se venga una temporada con mucho más contenido. Claro, vamos a tener unos 2 o 3 meses en los cuales vamos a tener que prepararnos con temas y Mm. prepararnos nosotros también para poder opinar. O sea, porque opinar no es solamente levantar la mano y el hablar. título hablar, Mm. sino tienes que conocer un poco de lo que del tema que vas a opinar. Entonces uno tiene que leer un poquitito. Y para eso cada uno de nosotros, la meta va a ser que propongamos y traigamos temas nuevos. Aunque podemos tocar temas que hemos tocado esta temporada, pero ahora con una Otro mirada enfoque. un poco mejor, claro. No, claro. Por eso digo que podrían tocarse estos mismos contenidos, pero de una manera mucho más profunda, como Profunda, dice sí. Milton. Oye, y preparado. una de las características que tuvo el podcast es que tuvimos además unos especiales. Tuvimos el especial de Halloween, el especial de Navidad, que fue hace unos días atrás, Mm. y este que es el especial de Año Nuevo, que a pesar de no ser un día sábado, porque nosotros estamos emitiendo los días sábados a las 9 de la noche por Spotify, el que quiera seguirnos, estos nos salen precisamente el día sábado a las 9 de la noche. Salen el día que se celebra esa fecha. Mm. Entonces estos son unos especiales que por lo general tratamos de hacerlo in situ, con personas. El de Halloween. Halloween estuvimos con Milton, estuvo Lucía y Claudia. Y comentamos sobre apariciones, sobre cosas relativas al supuesto Halloween chileno, que es el día de San Juan, la noche de San Juan. La noche de San Juan. Y faltaste tú, que Claro. lamentablemente en ese momento estaba tu papá un poco delicado de salud. Mm. Exacto. Pero, y el de Año Nuevo, o sea, y el de Navidad, lo hicimos también nosotros tres y salió perfecto. Así que
Esa es una de las características que hemos tocado y que yo creo que es valorable. Exacto. O sea, que igual no estamos adaptando a otros temas, no seguimos solamente Una línea. una sola línea así, claro, como los podcasts de deporte, los de fútbol, ¿cachai? Que no se salen de ahí. Claro. Nosotros podemos hablar de fútbol, podemos hablar de Fórmula 1, podemos hablar de tecnología, o podemos irnos a nuestra infancia y seguir hablando de anime, dibujos animados, cómics. Es que todavía Sería estamos en el televisión. proceso de como de buscar nuestra propia huella, pues, o sea, nuestro es que propio... creo que igual nos permite esto de ser un poco más voluble en términos de los temas, nos permite tener más cosas que hablar, porque si nos dedicamos, por ejemplo, a Fórmula 1 termina ahora en diciembre y parte en marzo, y por ahí hay semanas que no se habla, entonces tenéis que inventar. Si te dedicáis al fútbol pasa lo mismo. Claro. En cambio, en esto podemos eventualmente adaptarnos a tener temas de otro índole. Más dinámico. Sí, pues, oye, ¿y qué aprendieron? Bueno, yo partiendo a no tener miedo. A poder articular muchas veces una idea dentro de un micrófono sin tener ese miedo de la voy a cagar o me va a ir mal y tal, sino que soltarme en ese sentido. Lo otro es aprender también el tema de los timers, porque muchas veces uno solapa con otra persona y como que está ahí estorbando dentro de la conversación, pero cuando es dinámico no se estorba. Entonces eso es muy importante. O nos alargamos con los temas más allá de lo que deberíamos. Sí, muchas veces programamos un tema de 10 minutos y terminamos en 20 y recién voy en la mitad. Creo que eso fue uno de los problemas más graves al principio, que teníamos programado 50 minutos para un podcast, partíamos y hablábamos 15 minutos de un puro tema. Y después teníamos que ponerle acelerador para poder cubrir al El llegar a los resto. 50 minutos. Entonces como que no era tan, ¿cómo se llama esto? Estructurado ni ordenado. Ni parejito, claro. Si no tenéis como un lugar muy denso en la conversación y después largo, súper rápido. Y eso lo mejoramos. Sí, bastante. Eso sí lo mejoramos. ¿Y tú, John, qué aprendiste hasta ahora? Yo sé que tú has participado mucho menos que nosotros y tú estás en una etapa que a lo mejor todavía te falta un pelín para algunas cosas, pero si yo tengo que decir algo de que tú partiste hasta ahora, es que cambiaste harto. Claro, o sea, principalmente creo que el tema de la adicción ha sido un tema para mí, un desafío. Creo que lo he mejorado. Igual que el volumen. El volumen también, así que ha sido un trabajo personal en todo ámbito. Y en términos de tecnología, ¿qué han aprendido? Tecnología en cuanto a... Porque tú no tenías sabía- idea cómo se armaba un podcast más allá de tener un micrófono y hablar. Podría haber tenido una idea, pero tanto detalle no. Entonces, más que nada conceptos. Ujú. En cuanto a los dispositivos, qué se necesita. No es tan desconocido lo que uno cree, pero es distinto a estar ahí in situ haciendo Ponerlo las en cosas. práctica, Claro, claro. ponerlo en- ¿Y tú, Milton? ¿Términos tecnológicos? Mucho he aprendido porque ya de partida saber que hay dos tipos de micrófono y que uno te puede ajustar a tu voz, otros no te ayudan, Ujú. otros te perjudican en cierto modo. El tema de las consolas también, que es un apoyo. Ujú. Y lo otro, la parte visual, que uno puede empezar a editar los videos. En el caso de podcast que son en vivo, también tiene un trabajo mayor. Ujú. Entonces, eso ha ayudado bastante a conocer mucho más cosas. Yo, por mi parte, en la parte tecnológica, bueno, yo ya tenía un poco más de experiencia en términos de micrófono, todo eso, porque, bueno, esto es algo que vamos a conversar un poquito más adelante, pero nosotros intentamos hacer un podcast 2 años antes en pandemia. Y yo me preparé para hacer un podcast en pandemia. Y como no hubo mucho quórum, me quedé solo con la web. Entonces, igual intenté aprender y intenté grabar cosas. Y aprendí la parte tecnológica, pero más allá de eso, lo que yo aprendí fue la edición, la parte de edición de los podcasts, que en un principio era como, no sé, era un niño dibujando en Kinder. Ahora ya pasé a otro tipo de tecnología, sé manejar plugins, ¿cachai? En general trato de no cortar mucho las conversaciones de lo que nosotros hablamos. Y también el tema de cómo subirlo, dónde subirlo y cómo promocionarlo. Nosotros no lo estamos promocionando salvo en Spotify,
y es orgánico. El que lo llega a nosotros va a llegar. Pero esa parte yo no lo tenía muy claro. ¿Cachai? Y esa parte sí fue lo que yo aprendí en toda esta temporada. Y bueno, y lo otro, que nos aperamos de algunas cosas mejores que cuando partimos. Cuando partimos teníamos unos pedestales que los traje yo, que eran de micrófonos de guagua o de juguete. Teníamos unos micrófonos que yo traté de tener unos micrófonos que eran más o menos estándar, pero son complicados, como el caso tuyo, Mil, de John, que saturáis mucho con ese micrófono de mano. Pero mejoramos los micrófonos, estamos tratando de tener micrófonos más profesionales. Nos falta uno, y cuando tengamos ese, vamos a estar todos hablando ya el mismo idioma. Y en términos de consola, pasamos de grabar en la P4, la Zoom PodTrack P4, que es una joyita para poder grabar en terreno. Pasamos a la Zoom PodTrack P8. Y esto fue desde el especial de Halloween para adelante. Fue una inversión grande y que yo creo que no la vamos a desperdiciar, porque además pasamos de poder tener a 4 micrófonos a pasar a 6. Y ahí la cosa cambia. Que ahí podemos meter más personas y podemos tener un podcast más entretenido, ¿cachai? En eso fue lo que yo más o menos aprendí o mejoré. Y eso. Y lo otro es que esto nació de un proyecto que ustedes dos lanzaron, que yo no lo iba a lanzar, ustedes dos lo lanzaron en pandemia. Cuéntenme qué fue eso. Aparte de esa famosa llamada que tuvimos de 2 horas y media para poder definir el nombre de un podcast. Cuéntenme de qué se trató esto, cómo nació toda esta cuestión, porque yo me acuerdo que alguien dijo que tenía un amigo que tenía un podcast de deporte. Sí, Milton, sí. Sí, yo tenía un amigo que hacía un podcast de deporte, o un conocido más que nada, más que amigo. Y lo hallaba como que era interesante, más que nada, más que en sí hacer el podcast, era como yo me reúno en pandemia para salir de la rutina entre estar 24/7 en la casa, claro, encerrado, y romper esa rutina haciendo algo que me pueda entretener o me pueda sacar de las cosas diarias. Desconectarte. Sí, porque igual, pues lo único que hacía ahí como diferente era sacar el permiso en la comisaría virtual y ir a comprar al supermercado o lo que tú eres más cerca, pues. Sí. Entonces eso era un tema. Pero ¿cómo nació? ¿Cómo nació el que ustedes propusieran esto? Porque yo no lo propuse. Sí, yo me subí a la cuestión y me la jugué, pero ustedes fueron los que partieron con esta idea. Yo me acuerdo de que para el tema de la pandemia era el caso mío, ya que al igual que ustedes para el tema del trabajo, el tema del micrófono era un problemón. Más encima usar el micrófono del notebook, en este caso, no era muy bueno. Así que ahí nos empezamos a preparar, comprando micrófonos, cuál era el adecuado. Después era la parte visual, que era todo el tema de lo que es videos, cámaras web y todo. Entonces ahí empezó como a nacer, en el caso mío, como la idea, ¿y qué pasaría si hiciéramos el día de mañana hacer un programa o algo visual? Porque yo en ese tiempo empecé a probar, por ejemplo, programas como el OBS Studio. Empecé a hacer unos banners, hice como un demo para el tema de como un noticiero. Entonces dije, ¿qué pasaría si hacemos como una reunión un día entre los tres? Uh-huh. Y empezamos a hacer como algo más dinámico, así como una especie, un programa como en vivo. Y ahí empezó, yo creo que también el tema de generar a lo mejor una marca, un logo también yo andaba buscando. Pero yo lo que me acuerdo, ¿no? Lo poco que me acuerdo es que esto partió porque nosotros nos reuníamos una vez o cada día por medio, creo. Claro, también. Y nos reíamos mucho en las noches. Entonces, alguien de ustedes, no sé quién, no me acuerdo, dijo, ¿y por qué no hacemos un podcast? Me parece que fue el John. Sí, no sé, sí, anda en la onda andar escuchando como podcast y todo el tema, pero fue como una idea así. Nunca pensé que íbamos a llegar a este panel. A lograrlo. Claro. Y si lo íbamos a lograr a lo mejor no tan sofisticado, porque igual agradecerte, Dari, también por el tema de toda la inversión también que ha sido toda esta instrumentaria, micrófono, interfaz, consola y todo.
Así que sin eso yo creo que hacer un podcast es muy difícil. O sea, yo creo que no es difícil hacerlo. Un podcast solo es más fácil que hacer un podcast En grupo. O sea, en términos tecnológicos, que hacer en grupo. Pero sin los instrumentos, a eso me refiero. Ah, claro, pero hacerlo ya en grupo, 2 o 3 personas, sí necesitas algo más de tecnología que un teléfono con los audífonos. Claro, porque no basta con hacer, por ejemplo, un podcast desde el celular. Es distinto a tener su interfaz, el Y que suene micrófono, bonito, porque que suene también bonito. eso es la wea, que suene bonito, que no sea Claro, tan barato, Claro, de bajo costo. de bajo costo, Claro. tan mock-up. Claro. No, tan mockbuster. 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 Así Sí, que, po. Oye, y en general, mira, lo bueno es que se demoró. Esto fue lo bueno de todo, que nos demoramos, porque eso me permitía ir comprando de a poco las cosas. Que yo fui comprando de a poco todos los micrófonos, todo. Pero si vaya a hacer algo, siempre yo digo, y si tú podías, vaya a hacer algo, hazlo al tiro bien. O sea, no quiere decir que te vayas al tiro de inmediato con un micrófono a todo trapo, pero si tenéis la oportunidad de tener cosas decentes, hazlo. Porque esa es la idea. O sea, si vaya a hacer algo, hazlo bien. Si no, ¿Para qué vaya a hacerlo 2 veces? Una cosa Claro. así. no, y si no, ¿para qué lo vaya a hacer? exacto. O sea, ¿para qué te vas a llegar a hacer un podcast si ya no tenéis ganas de partir bien? O sea, quiere decir que no tenéis ganas de hacerlo, mejor no hacerlo. Y en este caso sí lo hicimos. Pero fue bonito el pasar desde el 2020, finales de 2020, hasta que partimos ahora. Y este es el porqué yo creo que además tiene el nombre que tiene nuestro podcast, tiene ese nombre. Ujú, exacto. Que nos costó bastante empezar a coordinarnos, a entusiasmarnos de qué hacer. No, Y porque- cómo hacerlo. no, También. que el nombre del podcast se llama Al fin tenemos podcast y se llama así, ¿por qué? 2 años. Después de 4 años, al fin tenemos podcast. Yo diría que un poquito más. No, fue en 4 años, porque 4 fue años. 2021, 22, 23 y 24. Y ahora el 25 recién lo partimos. Claro. O sea, 4 Sí. años en los cuales estuvimos, muchas veces lo intentamos. Creo que tenemos un capítulo 0 en algún momento. No, claro, de marcha blanca. Pero eso es lo rico también. Ahí están los desafíos para el próximo año. Hay hartos puntos ahí que hay que proponer. Oye, ¿qué esperáis tú para el próximo año? En esto del podcast, yo creo que un desafío grande que se podría llegar a cabo es el tema de hacer un capítulo o varios capítulos en vivo. También hacer, por ejemplo, con visual. ¿ya? Con cámara, con video. Con cámara también. Sería también bien llamativo. Ese es un buen desafío. Incluir ya el Claro. tema de la grabación. Pero ahí yo no invertiría porque es mucha la plata. No, claro, pero te hablo como hay que ir viendo. Y además que tendríamos que tener un estudio más dedicado. O sea, no lo podría hacer de tu casa, con la cama detrás de tu... No, ¿cachai? No lo podría hacer yo desde la cama mía. No hay tanto, acostado. claro. No, Ah, tendríamos- yo no es el único que salva porque tiene una pieza solo, pero nosotros en general tenemos nuestros computadores en lugares que no corresponden. Tendría que arrendar el costal adyacente. ¿Mm? No, que- pero si lo llegáramos a hacer tendríamos que hacerlo acá, ¿cachai? Claro. Tendría que tener, no sé, luces, weá. Exacto. O sea, la inversión quizás no es tanta. No es porque tanta, porque igual lo podemos hacer. Tenemos algo. cámara, las luces nos saldrían como 100 lucas más. Pero toda la infraestructura, la weá, ya Necesitáis- necesitáis una persona más. que te Una haga cuarta esta persona, weá. una quinta, Pero, claro. que nos apoye. Exacto. Porque, por ejemplo, yo he visto que yo veo hartos podcasts, sobre todo nacionales. Ujú. Por ejemplo, veo el de Buena Fuente. También son 3 personas. Está el Jorge Evia Jr., está el Nico Perich y el otro, casi nunca me acuerdo el nombre. Pero ellos son 3, más 3 que están en la parte de la edición y todo el tema. Entonces hay bastante juego en ese sentido. Y las grabaciones también. Pues, sí. Después tenéis que hacer el post grabación para editar y sacar las cuñas, hacer todo lo que hacen ellos, que igual es harto. Entonces igual necesitáis una persona que esté metido en eso fuera de nosotros. Nosotros igual tenemos nuestro trabajo aparte y todo. Es que ese yo creo que es el tema principal para no poder hacer uno tantas veces con video en un lugar. Tendríamos que dedicar tiempo que no tenemos. Claro. Tendríamos que movernos a lugares que no es donde estamos. Y tendrían que ser en fin de semana donde
todos tenemos muchas más cosas que hacer interesantes que estar grabando un podcast de 20 minutos o de 50 minutos, donde te vaya a echar al menos 2 horas. Por lo menos, sí. Entonces, lo que hay que tratar de hacer quizás es tener estos podcasts que es con cámara, web. Tú pegas el OBS, ¿cachai? Lo sacas y haces una plantilla y al menos estar ahí. Y de ahí pasar adelante, a lo mejor podríamos eventualmente estar lucas y arrendar un espacio estudio para grabar un capítulo bonito. Claro. Bueno, ahora hay hartos estudios que te ofrecen el tema ya, la logística, la infraestructura para hacer Todo, podcast. Sí. todo. De hecho, en el podcast que sale el Vichy Board y el Dani Arrieta y el Toby Vega, ellos promocionan una agencia de estudio que te puedes arrendar. Y te presta todo. Exacto. Bueno, a mí me acomoda esto hasta ahora. Me acomoda tener un podcast de audio. Si podemos grabarnos sería fantástico, pero me acomoda como está hasta ahora porque el 80% de los capítulos han sido grabados de forma remota. Utilizamos Discord porque nos permite grabar por horas, tener una comunicación sin que se nos corten, ni nos cobren, ni nada. Y aparte, las interfaces que estamos utilizando, las PodTrack, tanto la P4 como la P8, nos permiten grabar y ustedes graban sus audios, después los juntamos todos y hacemos una edición con el máster que se usa en la P8 y con eso, o la P4, y con eso empatamos y la cuestión se siente como si estuviéramos juntos. Exacto. Y eso es lo otro. No estamos anclados a un estudio, a tener que juntarnos, a tener que estar ahí. Y muchas veces eso nos da pie a nosotros de también hacer nuestras cosas normales, juntarnos y seguir en la rutina que a veces estamos. Sí, oye, hagamos otro temita, toquemos otro temita, que sería alguna anécdota que les haya pasado durante esta primera temporada. Sí, en un episodio, en el caso mío, fue de que estaba en el equipo, estaba grabando con el Audacity, ¿te acuerdas? El Audacity, ¿sí? O Audacity, como dicen. Audacity. Y el tema es que cuando te mandé el audio para poder editarlo, estaba como cortado. Y son las cosas que uno va aprendiendo. Yo en ese momento estaba haciendo en paralelo otras cosas y estaba usando comando teclado. En esos comandos teclado era silenciar la salida de audio. Entonces ahí ¿lograste detectarlo? Logré detectar. Yo voy a tirar una que era el equipo. Que creo que todos la vamos a recordar, pero nadie lo recuerda ahora. Un capítulo que estábamos los tres, que es uno de los pocos que hemos estado juntos los tres. Estábamos hablando, de repente nuestro amigo John se para y nos deja botados en la mitad de una conversación sin ninguna explicación de nada, ni tiempo, ni nada. Y tuve que rellenar, eran como unos 5 minutos. Más o menos. Mientras llegaba el chico este. Y lo peor de todo es que él que llevaba ese tema. Y él era el que tenía que opinar sobre ese tema y nos dejó absolutamente botados y todavía no sabemos qué pasó. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo por qué fue. No, sí, pero sí, pescó, pum, se fue. Y yo sí. Y tuve que improvisar ahí en el momento para poder rellenar y en Milton también quedó así. No debe haber sido algo menor, pero de todas maneras les pido disculpas públicas. No, tranquilo. Pero sí. No, mira, sí, lo único que sabemos es que no eso. salía humo de ningún lado, así que no era incendio la wea. Bueno, esa es la contingencia también que hay que tener. Bueno, esperemos que no se le haya estado quemando el arroz, porque ahí ya es un tema. No, a lo mejor fue un problema de la guatita. Pues puede ser. Un no, llamado de comandancia. No me acuerdo. No me acuerdo. Puede ser. Sí, porque también, bueno, a mí me pasaba varias veces también, que... Sí, porque hay tenido visitas inesperadas. Y de todo tipo, porque a veces llegaba mi señora, otras veces llegaba el Tommy. No sé, cuando estábamos grabando, ¿no? Más de alguna vez me pasó. Pero hemos intentado superarlo eso. Con edición alguna y otra simplemente con... dejarla pasar. Claro, dejarla pasar, ¿no? Así, total. Es parte de... Es parte de porque este podcast es en vivo prácticamente. Y yo, como les dije al principio, yo casi no toco las grabaciones.
Simplemente si es que hay algo muy evidente. O mucho espacio. Claro, que o nos un quedamos callados. accidente grande, como por ejemplo cuando estábamos grabando en mi casa un capítulo y de repente pasó la máquina lavadora de pavimento. Y los vidrios hicieron ¿Verdad? Parecía como que estaba pasando el tren al lado. como 3 minutos. Entonces ahí tuve que cortar la cuestión y editarla para que no se notara. Igual se nota un poquitito en el audio, pero ese tipo de cosas son esas anécdotas. Claro, pero ese tipo de situaciones, estas contingencias que van ocurriendo, uno también en el transcurso del tiempo se va como preparando para, en caso de que ocurran, de qué manera poder... Son anécdotas, sí. claro, Son anécdotas, te tenés que reír al final porque si te pones grave con ese tipo de cuestiones, no la hagáis. Po, ¿sí? no, claro. Uno de los objetivos de este podcast siempre fue el que lo pasen bien. Que no se estresen, lo pasen bien, ¿cachai? Que es para que se desconecten de sus problemas, viajen más allá, piensen en otras cosas, porque la vida es muy rutinaria. Y después de venir de los años, tú empezás a tener ganas de no seguir viviendo porque no tenéis nada nuevo que hacer. Y esto nos saca un poco de esta rutina maldita de la vida y nos permite proyectarnos y recordar otras cosas y hablar de cosas bonitas. Así que Bueno, sobre todo para nosotros que trabajamos desde la casa también. ustedes dos los hueones, yo no. Yo soy el hueón que está ahí cuando ustedes se están levantando para ir a pegar la primera download. ¿Mm? Yo ya estoy camino al trabajo. No, yo, un cuarto para las 6 ya estoy Download. de todo. De todo. Bueno, tú cuando estás ya partiendo con tu segundo café, yo recién estoy despertando. Claro, no, bueno, ok, pero tienen una ventaja, pero tienen otras desventajas. Claro. Si tú querés salir a comprar algo, no podís salir más que llegar aquí a la esquina, un poquito más allá, al mall chino, bueno, a un supermercado. En cambio, donde estoy, tengo el mall al lado. Mm. Es verdad. Si quiero comprarme una hamburguesa, voy, bajo, esto tengo una hamburguesa y ustedes tienen que pedir en delivery, pagar 5 lucas más, ¿no? Chao. No, o aquí uno se la hace, uno se cocina. Bueno, esas son las alternativas, pero bueno, tiene lado positivo y lado negativo. Claro. Paso comiendo todo el día, sí. Es Sí. una de las ventajas. Es una de las desventajas. De hecho, creo que la silla ya me está reclamando ya. Bueno, esas son algunas de las anécdotas. ¿Alguna que te recuerdes tú? Una vez que estábamos grabándolo más bien Ujú. y siento un golpe en la puerta. Y alcancé porque sentí como la gente que se estaba acercando a la puerta, le puse mute y me tocaron la puerta que estaban necesitándome urgente. Pero cuando cacharon que estaba grabando, le dijeron, no, puede esperar. Sí. Pero fue... Mire, yo los puedo apoyar. Si ustedes alguna vez están así cagados, me hacen tiempo así. Sí. Tú no usáis nunca la cámara, John. Tenéis que usarla. No, sí, eso Tienes tengo- que usarla. Esa es una de tus fallas. Yo tengo la cámara puesta y estoy mirando todo el rato porque si ustedes me hacen Un gesto, cualquier gesto, cosa, uno... tengo voy a un reaccionar. Tengo un plan para eso, para la próxima temporada. Eso. Ya no importa. Pero son cosas que, mira, no son fallas insalvables, son mejoras. No, son mejoras. Oportunidades de mejora, como dicen por ahí. Mm. Oye, ¿qué más tienen por tocar? ¿Algo que tengan que decir del podcast? ¿No les gustó el nombre? ¿El No. logo? Al principio no me convencía, pero hoy en día creo que sí, le viene bastante. Porque yo creo ¿El que nombre? el nombre, yo creo, de hecho, es más, le vamos a dar mucho más valor cuando estemos realmente preparados. Tengamos ya, yo tengo fe de eso. Debemos estar con todo un equipo preparados para todo tipo de audiovisual. Y ahí vamos a poder decir, Al fin tenemos podcast. al fin tenemos podcast. ahora es un podcast así, vamos tomando vuelo, pero No, está bien. después vamos a poder decir con platillos, digamos, que ya estamos completos. Esta primera temporada no sé si nosotros la vamos a seguir manteniendo pública en el futuro. Porque no sabemos cómo vamos a partir en la próxima temporada, que quizás va a ser una temporada un poco más pro. Pero esta al menos ha sido de crecimiento y tenemos fallas, tenemos cambios de ritmo, Claro. tenemos cambios de tema. Pero no sé si la vamos a mantener online. Mm. ¿Sí? O sea, de libre acceso. Va a siempre estar ahí, pero no, quizás no de libre acceso. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos? Por ejemplo, si tú te oyes ¿cómo se llama el podcast de este que se va a morir? El Tomás. Tomás va a morir. Trata de buscar la primera temporada, no la encontráis. Mm. Porque la gran mayoría, claro, como es experimental, es de prueba,
como que encuentran en la segunda como que mejoraron demasiado, entonces la primera no vale, no. Pasó. No, es que como que te echaría para abajo. Claro. Al final tú vas buscando que la gente te siga viendo, pero los primeros capítulos, las primeras temporadas. Ahora son- recuerda que toda cosa que hay en internet puede ser usada en tu contra. Exacto, sí. De todas maneras. Sí, sí, sí. De todas maneras. Para aquellos que quieren ser un cargo público, sobre todo. ¿Un qué? Todos aquellos que queramos hacer algún cargo público el día de mañana. Sí, con nuestro diputado, ¿cómo era? Concejal. Concejal. Así que. Pero sí, bueno, yo también en lo personal hay hartas cosas que mejorar. Me Pero ha ayudado- te gustó el nombre, en Sí, eso digamos. Sí, me gustó. Así, yo creo, como te digo, ¿Cómo eran los nombres que habíamos inventado? La mesa cuadrada de 3 patas. Sí. cabizbajos, que también creo que. No sé. ¿Cómo se llama este programa de política que había en el Chilevisión? Podrían ser cero. Tolerancia cero. Y este no sé qué le puso ese. Tolerancia tripartita. Teníamos. Es que acuérdate que la Claudia se reía mucho de los nombres porque eran sobre todo ridículos. po. Yo no tengo. Creo que tengo la grabación en YouTube. Porque yo Pero- grababa esas cosas. Pero los nombres no sé si alguna vez los escribimos en el chat, sí, parece Sí. que sí, porque yo me acuerdo haber mandado alguno y era como que. No, y grabamos también grabamos unos audios, yo me acuerdo, el John grabó unos audios de apertura de los podcasts. Sí, también. ¿Te acordás, no, John? Sí, me acuerdo. Me acuerdo y me arrepiento, dice. Y No, me y- reviento. Súper bueno. El próximo, ¿qué es lo que yo espero para el próximo año? Primero, bueno, que sigamos juntos. Quizás vamos a cambiar la periodicidad del podcast. Quizás pasamos de una vez a la semana, quizás pasemos una vez cada 15 días. Quizás. Para mejorar la calidad y para prepararnos nosotros, porque también no es menos estar toda la semana inventando temas o preparándonos para un tema. Es como que nos sobreestresamos en algún momento de tener que sacar esto toda la semana. Bueno, y como regla lo tratamos de llegar hasta el final, pero igual quizás sea la oportunidad de no sacarlo cada semana, sino sacarlo 2 veces al mes. Con una mejor calidad, con todo. Un mejor contenido también. Mejor contenido, más preparado, claro. Lo otro, me gustaría que se implementara a lo mejor el tema de los videos. Sí. Y lo que creo que, yo no sé si es tan cómodo para ustedes, pero a mí me da lo mismo, porque tengo 52 años, ya no le debo explicación a ninguna persona. Hacerlo más público. Ya subirlo bueno, lo tenemos en Spotify, lo podemos subir a Apple Podcast, a Google Podcast y a otras plataformas, ya con más abierto. Igual que nosotros tenemos todos nuestros capítulos en YouTube y liberarlo. Claro. Es un desafío. ¿Y qué es lo que busco para el próximo año? Busco que alguna alma piadosa nos coopere con algún cafecito en Patreon y nos permite ir mejorando, quizás una cámara web para algunos, quizás un micrófono para otro, o quizás que nos permita pagarnos los almuerzos cuando nos juntamos. Sí. También. ¿Cachai? Algo que caiga. No, siempre fue bienvenido. Me gustaría que, si bien es gratis, que se abriera un Patreon y que recibiéramos algún tipo de aporte de gente que le guste el contenido que nosotros estamos haciendo. Y porque eso quizás pueden ser $2, $5, $10, lo que sea. Pero eso te da a ti una inspiración para poder avanzar. Y en el caso tuyo, a lo mejor tú necesitas una entrada que a lo mejor por aquí puede ir. Y lo otro es buscarnos algún auspiciador. Lo encontré. Miércoles, aquí están los nombres de los podcasts. A ver, partamos. Risas y noticias con los 3 amigos. Actualidades desopilantes. Conversación entre amigos. Desenfreno informativo. El podcast de los 3 locos. Charlas picantes, 3 amigos y la noticia del día. Comedia del tiempo real, los 3 amigos. Chismorreo actual. Amigos bien informados. Noticieros con chispa. Actualidad carcajada. De todo y de nada. Ese se me acuerdo. De todo y de nada. Los 3 amigos de la actualidad y noticias del cachondeo. Ese iba a ser como una especie de
Ventanita sentimental, Esto o le lo- rumpi. Esto lo envié yo, pero Sí. ustedes también habían enviado. Claro, sí, pues sí, iban por ahí. Sí. No, a lo que iba era eso, que a lo mejor tener un auspiciador. Por ejemplo, una fábrica de galletas artesanas Oh, También, o una óptica. también. No, tener algún tipo de auspiciador que nos permita no ser millonario, pero a lo mejor tener un poquito o alguna entrada para que esto tenga sentido. Por ejemplo, para ti, para mí yo tengo otra objetivo de vida. Y a lo mejor dedicarte a hacer esto con un poco más de felicidad. Claro, también. Día de mañana también nos podríamos mandar a hacer algunas poleras para hacer publicidad en terreno. Pero también. ojo, esto se abre y no tiene manera de volver atrás. No. Ese yo creo que es Es el tema. que hay que discutir. ¿Estás dispuesta a abrir esto? Claramente. Pero hay que estar preparado, por eso digo. Yo No, en, pero- este momento Tenés que no- irte a acostar, poner tu cabecita en la almohada y Claro. ponerte a pensar si estáis dispuesto a que esto se lance a ese nivel. Porque no va a haber vuelta atrás, no va a haber esa weá de que no, es que hoy día no puedo juntar. No, la weá va a No, ser por weón eso- con tuti. Por eso te digo que yo en lo personal ahora no me siento preparado por el tema del factor tiempo. Yo creo que el factor tiempo es... Pero sí me gustaría. Ahora cuando uno dice ya ok, luz verde, ya claramente uno sabe que no hay vuelta atrás. Sí, de eso se trata. Sí. ¿Y tú, Milton? yo sí. Tengo las ganas de seguir haciéndolo. Tengo. Ahora, si lo hacemos ya más pro. distanciado. No, aparte más pro, más distanciado, entre capítulos 2 al mes, sería mucho mejor porque nos daría tiempo y no estaríamos tan presionados en hacer uno y estar viendo que ya tenías el otro casi encima. Se nos están acabando los animes. Claro, ya estamos viendo demasiado Isekai y yo no doy para tanto. Cuando dijiste que lo hice ver, Renda Girlfriend y otras cuestiones que Ay. tú jamás en la vida se hubiese cruzado. Es el jardín de las flores. De las flores. Pues vamos a tener que abrir un especial de qué drama. Claro. No, bueno, interesante. Oye, estamos casi llegando más o menos al límite. No, Pero tampoco queremos pactado. que las personas que estén escuchando este especial de Año Nuevo pierdan más el tiempo escuchando a tres hueones cuando queda tan poco para a lo mejor para la Navidad, o sea, para el Año Nuevo. Así que deseos para el próximo año, personales, generales y, bueno, para el podcast quizás, pero en general. Mira, en general, que a nosotros con este podcast, si seguimos adelante, sea una mejor y mayor experiencia para crecer. En general. En general, ojalá a todas las personas estén mucho mejor, ya pensando en lo económico, Bueno, en lo presidente social. nuevo. De partida vamos a tener un presidente nuevo. Esperemos que venga a hacer las cosas mejor o por último estabilice para que no tengamos tanto drama a nivel Claro, social. no tener tanto, pero tampoco temerle Exacto. a la vida. Sí. ¿Y tú? ¿Deseos para el próximo año? ¿Personal, general y para el podcast? Para el próximo año que yo veo que viene muy difícil. Siento que mi deseo es que principalmente estén todos con salud. El tema de salud de este año en lo personal ha sido un factor importante. Así que a todos ustedes, a nuestros auditores, a ustedes, a mi hijo en especial, mucha salud y que todas las propuestas del próximo año se pueden cumplir. ¿Y allí en lo personal? En lo personal también. No, pero para ti. Bueno, yo creo que, como bien les dije el otro día, creo que mi meta del próximo año va a ser una sola palabra: ejecutar. ¿Ejecutar qué cosa? Todas las cosas que me proponga. Ya. Y en mi caso, mira, deseos para el próximo año van a ser los 100. Primero, general. Ojalá que toda la gente logre encontrar su equilibrio. Más allá de la felicidad, el equilibrio personal. Porque cada año está un poco más complicada la vida. O sea, o yo la siento más complicada, pero se ve un poco más complicada porque los sueldos no alcanzan, por las promesas que te hacen los políticos nunca se cumplen. Ves como gente que no debería aprovecharse de la situación se aprovecha. Eso te estresa y necesitas un equilibrio. No importa que sea injusta la vida, no importa que
que tú no la pases tan mal. Y para eso necesitas equilibrio. Así que yo deseo que toda la gente tenga equilibrio. En lo personal, primero, mis deseos para ustedes dos. Para ti, Milton, salud. Para ti y para tu familia. Que logres tus objetivos personales en términos de trabajo. ¿Cachai? Nadie quiere ser rico, pero nadie quiere ser pobre. O sea, que te mantengan donde estás, al menos que no te modifiquen tu forma de trabajar de día, que es remoto, que ya tú tienes una vida formada, ya cambiaste el switch y viviste una vida de una forma diferente. Y que se te presenten muchas opciones para poder ir creciendo en lo profesional. Estancarse en lo profesional es complicado y peligroso. Y para ti, John, primero, me gustaría que salieras de los problemas que se te han presentado este año, que sean problemas que tú no los buscaste pero te cayeron. ¿Sí? No voy a mostrar en detalle, pero son de esto y de esto. Me gustaría que encontraras también hay un equilibrio entre tu vida personal y tu vida de trabajo. El término de trabajo te está comiendo tu vida personal y necesitas equilibrarte un poco más. No para ser feliz, pero no para morir sentado frente a una pantalla y trabajando con una persona que no está ni ahí contigo. Creo que tú tenés que equilibrarte en lo personal y en lo del trabajo. Y no busques más problemas ajenos, pues, weón. O sea, déjate de ser tesorero en un colegio, weón, cuando tenés tanta pega, weón. ¿Cachai? O sea, tirarte de tesorero es como matar hasta la Sor Teresa Calcuta, pues, weón, de un ataque al corazón siendo tesorero de un colegio. Pero bueno, whatever. Que sea más equilibra tu vida personal con respecto a tu vida de trabajo, que salgáis, que tengas buenas oportunidades, que tu trabajo te valore, más allá de lo que tú sientes que te valoras tú, que te valoren y que te reconozcan por lo que tú eres. Y ahora en lo personal para mí, quiero que mis hijas se gradúen bien, sin problema las dos. El próximo año una sale de cuarto medio y la otra sale de la universidad. Quiero salud a mi señora, que anoche me enteré que tenía fibromialgia. Nos reímos porque hubo una talla interna en lo que sucedió anoche. No, pero quiero salud a ella. Quiero que también tenga una vida equilibrada porque ella se dedica mucho a trabajar y se dedica mucho a otras personas y se dedica muy poco a ella. Y que sea feliz. Y para mí, no perder el trabajo, primero que todo, creo que todos queremos eso. Y que sea un año tranquilo. Y en general, para el país, ojalá que nuestro nuevo presidente, no sea pura pancarta y que si bien quiere llegar con mano dura, que le aplique la mano dura a los que se lo ganan, o sea, a los delincuentes, y no a la gente que es honesta y que quizás está en un país porque en este país y que no tiene otra salida más que ser ilegal, que le dé la oportunidad a esa gente de legalizarse, a los buenos. Y a los malos, chavos, eso sí que hay que sacarlo de acá. Pero hay mucha gente buena que está ilegal y no tiene... tiene cómo. Claro, es como la película esa sin salida. No tenéis opción de legalizarte porque no tenemos embajada en Venezuela. Para poder legalizarte tenéis que salir. Trump quiere hacer mierda al Maduro, así que los papeles se van a demorar más que la cresta. No, yo me gustaría que en general fuera más equilibrado en ese sentido con la mano dura. Que sea solamente a los delincuentes hasta ahora. Y que la gente tenga un año tranquilo. Y ojalá que el 3 y Atlas no nos pegue el 19. O si quizás ya nos pegó. Y no nos hemos dado cuenta todavía. Claro, a lo mejor nadie va a escuchar este capítulo. Pero que no sea un año terrible. Eso. Así que ya estamos llegando justo a los 50 minutos. Cierre. Bueno, es año nuevo. Año nuevo, que la gente pueda disfrutar mucho con su familia, aprovechen estos espacios, este verano se viene muy caluroso, protejan sobre todo a los niños y a los adultos mayores, pero que sobre todo tengan paz y amor en sus vidas. ¿Tú? Mis mejores deseos para cada uno de ustedes, a nuestros auditores, y bueno, espero que el próximo año sea bien en todo sentido, tanto en trabajo, salud. Y para mí, feliz año nuevo para todos los que lo estén escuchando después del año nuevo, y pásenlo bien para todos los que están a punto de escuchar esto, o sea, a punto de celebrar el año nuevo. Abrácense, cuiden a sus abuelitos, cuiden a sus papás que tengan su edad, porque sin ellos nosotros no estaríamos acá. Así que devuélvanle la mano, denle harto cariño y pasen una súper buena fiesta.
Y lo otro es que este es el último capítulo, queridos amigos. Ha sido un placer haber tenido esta mitad de año con ustedes en esta jornada larga y en este viaje a través de la nada hasta ser más profesional en el podcast. Y les quería agradecer por todo el esfuerzo que han puesto, por todos los tiempos que han sacrificado, y me siento honrado de haber estado con ustedes durante este año. Así que eso, muchas gracias y nos vemos quizás el próximo año en otro capítulo de Al fin tenemos podcast. Al fin tenemos podcast. Chao, chao. Chao, chao.